Lo que sé por lo menos es que se pone una ramita bajo el brazo y le produce No, si diarrea. hablamos de ramitas para jugar fútbol para que no te duela cuando corres. Ah, te pones acá. también. Está dentro la... Agarra un yuyito, pones acá entre por qué tu vos? short y tu... En tu cadera pones. Sí, acá. Y ahí ya va, pa. Estado Sí. me metes. No, pero aparte tenés que dar 3 saltitos con una de las piernas al entrar. Ah, eso no ¿verdad? sabía. Y te santiguas. Sí. Pero allí ya ganas el partido. Para que no te duela acá cuando corres vos. Tu costilla. ¿Ustedes se acuerdan del arquero este que entraba con la imagen de la Virgen Cacupé? Igual le hacían 10 goles, ¿verdad? Sí. Entonces iba a poner en el arco y... Bueno, pero creencia. Claro. Me acuerdo que Pero Cubilla... igual que nuestras era- creencias no son tan fuertes como, por ejemplo, las africanas que yo mostré la otra vez, cómo se matan por eso. Uy, cierto. Capaz. Trajiste. Había una Sí. plantita que se cierra en la campaña que hace esto cuando vos Sí. le tocas. Y nosotros le decíamos... No, porque no. No, No, primero es que te carnívora. pica. Yo querí. No. No sé Yuquerí, cómo se llama, pero yuquerí. nosotros le decíamos así, jaque upa ahí. Mm. Le decíamos. Y se cerraba. Sí. Pero no hace falta que diga, ¿verdad? Pero nosotros le decíamos por una Una planta cuestión de... sensible a cualquier toque y Sí, él se cierra. ¿Y qué iba a decir de Cubilla? No, de Cubilla que él andaba siempre, entraba a los partidos de saco y corbata, todo completo, es pero cierto. no usaba Cábala. medias. Ah, Él no usaba medias, y era su cábala. Qué Y allí entra triste. todo el tema de la cábala, cuando hablamos de esto, la expresión popular, de tanta gente que tiene creencias o tiene cábalas, llevan las estampitas de santos. Caraí. Sí. Y mismo el caso del Pinto Caraí que decía él, y eso normalmente la gente suele juntar. Una cosa que a mí siempre me llamó la atención en tiempo de Semana Santa es que en estos lugares donde se hace la ceremonia de de las la palmas. crucifixión, sí, quedan por detrás esas ramas de caña de azúcar, de pindó, y la gente va y toma una y hace el recorrido de las 7 iglesias. Que siempre tiene que ser 7 años también para que funcione. ¿Sí? Y eso que hacen es una de cada parte uno junta y hace una especie de arreglo allí, y eso guarda, y eso es lo que le da suerte, le trae suerte, dice la Como gente. amuleto ya. Y lo mismo la gente que guarda el ombligo de la criatura al nacer, ¿verdad? Hay familias que tienen. mi mamá tenía mi ombligo. Bueno, y allí está. Que eso nadie podía tocar. Y la misma cosa un tiempo, hasta no hace mucho, guardar el cabello. También. No tirar, El y primer mucho menos corte. El vender. primer Claro. corte de El primer pelo. corte. Inclusive había un pequeño recipiente que la gente le daba en guaraní. Agüe viene de tahué, de pelo. Agüerirú, que es el lugar donde se pone el pelo y se guarda. Inclusive cuando la gente por algún motivo se olvidaba o tiraba o qué sé yo, le venía a llevar, venía el espíritu del fallecido a reclamar eso, ¿verdad? Al Pero- punto que generaba sí. toda una especie de cultural. Pero, No se el vayan que temor. reír, pero yo tengo el primer pelito que le corté a Toy y sus dientes, Ah, bueno, y ahí está. su colmillo. ¿Eh? Sí, siguiendo Porque la tradición. al perro claro. también se le caen los dientes de leche, Sí. pero generalmente tragan ellos. Pero Profe, una yo vez- agarré su dientecito y tengo guardado. Una vez hicimos, vamos a esto, obvio, porque es ya de maníaco. Sí. De maníaco lo que hizo Ese es ahora, mi hijo. guardar el perro. No es tu hijo. No es tu hijo, Es mi nunca vas a- perrijo. Profe, ¿qué opinás vos? ¿Qué cosa? Que está bien que yo guarde el dientecito y el pelito de mi perro. Y si es por una cuestión de ¿Viste? tradición, no tiene nada malo, pero lo que normalmente se hace con los seres humanos, ¿verdad? Bueno, yo Pero, no tengo un ser humanito, tengo un perrito. Bueno. Ahora, Va a tener, así. Moné, dicen acá. ahí está. Pero de todas maneras, es eso que... Bueno, decido primero. No, te iba a contar Sí. nomás que tuvimos una actividad muy cheta Mm. donde dijimos vamos a llevar la hamburguesa y vamos a hacerle un cambio de look Ajá. a los indígenas. Sí, ¿verdad? sí. Y fuimos a una comunidad que estaba medio Luque Samber, Sí, conozco. Guay Tarumandí. Tarumán. Eso era Y nos fuimos, Tarumandí. hicimos toda una actividad, ¿verdad? Y me acuerdo que el cacique decía, no, yo no quiero que se me corte el pelo. Mm. Y por una cuestión de... Onda Sansón. O sea, se podía cortar acá, pero explicó algo así como de los dioses, puede ser, ¿no? Claro, no, de hecho por eso, haciendo la misma relación con lo que decíamos recién, siempre hubo una especie de respeto al pelo de la persona, por ser parte de su integridad. Entonces, como que, igual que con el tema de las uñas, o por ejemplo algo más conocido, el tema de, ya que mencionó Dora, el tema de dientes, ¿verdad? Eso de tirar encima del techo, ¿verdad? Por yo aquello... llegué a tirar encima ¿Por qué se del tira techo encima del Y techo? supuestamente que allí iba a venir, que el famoso ratón Pérez y compañía ya entraron necesita allí, ¿verdad? acordarse a que Sobre yo el tiraba, techo. ¿Viste? sí. Que venía por allí, La verdad que que es nadie más trae el fácil tirar en diente. el techo que poner bajo la almohada, esperar que se Sí, duerma, sacar, sí. poner la plata, Sí. ¿eh? Y se avivaron mi papá. Sí, pero está dentro de lo que todavía la gente en muchas partes conoce y practica, ¿verdad? Hay, por ejemplo, el famoso tema de no cruzar bajo la escalera. Yo Claro. conozco Eso ya gente son que por supersticiones. nada al mundo. Pues es Claro. superstición global, ¿verdad? Super- Claro. superstición. Y mismo que el piso 13, ¿verdad? ¿Cuántos son los lugares? Y pero lo del tema del pelo que justo mencioné, Que Pope, 11, Del perdón, 12 14. 14, claro.
Lo del tema del pelo no viene por Sansón, ¿acaso? También Tipo, tiene ya una todas las- relación, claro, por Bueno, guardar, pero porque Sansón es una historia bíblica cristiana, pero los guaraníes, todos los indígenas no. no, No, alguna relación tendrá, digo, porque igual también se relaciona mucho el pelo varonil con su virilidad. En y todo caso, hay hombres que no dejan que mujeres le corten el cabello porque van a perder su o virilidad. que le toquen el cabello, pero Sí. lo que pasa es que hay culturas En que son culturas, así. sí. Yo quería saber por qué la indígena tiene Adopta eso del la de pelo. guaraní, digo. No, Y por el poder. directamente por el concepto de la Guaycurúes. integridad. Ellos por nada del mundo te van a dar nada de lo que sea, digamos, de su cuerpo. Es suyo. Es suyo, ¿verdad? Claro. ¿Y qué hace con la uña? eso? Es sagrado. Y se guarda. Guarda. Y por eso estaba recordando lo del recipiente para guardar, por ejemplo, el cabello, en muchos casos la uña. Inclusive, durante ya una cuestión más reciente, es que comenzaba a cortársele la uña a los fallecidos, ¿verdad? Y dentro de eso también la costumbre en un descuido de arrancarle el dedito La al, falange. Ay, Dios. sí, ¿Por qué le arrancan el angelito. Y esto pues dicen que es un curundú, un amuleto. Y eso la gente, esta última falange, lado derecho, el lado bueno, el Tipo la lado falda de izquierdo. conejo, eso. Sí, pero en este caso, uno humano. de ángeles tienen que ser hasta los 7 años, ¿verdad? Ah, así Tiene que es. ser un angelito o una criatura más grande y se le arranca esta falange de acá. Y la costumbre de hacerse un corte, ahí veces con gilet o algo de esto, con una hoja de afeitar, y se introduce allí y se parcha con un adhesivo tipo curita y queda allí. ¿Y vos tenés cuántos dedos ahí? No, yo todavía. Ay, Dios mío. Pero de todas maneras, conozco de las historias. ¿Y hay una gente de que ellas. tiene? Sí, el caso de una persona Claro, que cosa. llega Se le a pudrió más todo el de brazo. a más de 60 años y contrae diabetes, o sea, se le manifiesta. A él le operan, le quitan primero el dedito del pie, luego todo el pie, la rodilla y Sí. finalmente la pierna. Y queda una cosa así. Y no moría, hasta Está volando, los médicos siempre, ¿por qué no muere, verdad? Y es la convicción que eso le genera. ¿Cuál es el significado? Que uno es inmortal. Que nadie puede morir mientras tenga a su abogado. Y bueno, ¿y qué pasó? Esta persona estando en el hospital, en un conocido hospital acá, le dice a todo el mundo, que no es civil a ese abogado, quítenme a mi abogado, ¿verdad? Y repetía, bueno, después ya casi Y no perdiendo la entendían cosa. qué era. Nadie entendía. Nadie entendía. Al punto que los propios médicos decían, pues ¿quién fue el abogado infeliz que tanto le jodió a este, verdad? Pensando que era un abogado, ¿verdad? Hasta que un día llega la hija del que estaba en Buenos Aires, llega acá y cuando escucha eso se acuerda lo que hizo su papá. Ella era la única que sabía. ¿Y qué hace? Ella viene y le cuenta a los médicos, le dice, no, eso es imposible. Que no. Bueno, una de las enfermeras, matronas allí, antiguas, le dice, yo te creo, vení mañana en el momento que se haga el cambio de guardia y vamos a sacarle. Y le quita, con un bisturí allí le hace un corte, le retira. Y me decía esta persona, conocida, amiga mía, me dice, vos no vas a creer, pero si pasó 5 segundos, 10 segundos, papá murió, me dice. Era como que él tenía una sugestión tan fuerte, tan potente, que él no podía morir, porque ya estaba reducido. Claro. Ya imposible era su condición de vivir. Tipo Felipe Canasto, ¿no? Y exactamente, Felipe Ganato era un tipo todavía sano cuando eso, Y pero no. Netflix profe, dicen. Sí, ahí está. Puede. No, pero en la práctica no encontrar que eso existe. Ya, Sí, ¿verdad? no, Mira, incluso hay gente que hace con un cosito de madera de la muerte. También. Cuando tienen el santo patrón El de san la la muerte, muerte. se hacen una abertura y se ponen en el cuerpo En para el que cuerpo. lo proteja. Y acá una costumbre muy de nuestros vecinos acá en el borde, caso de Formosa, caso de Corrientes, el tema de San la Muerte, ¿verdad? Que acá hay una especie de oratorio que se hizo en Itá, donde la gente suele concurrir. Y más allá de que uno diga, bueno, ellos le dicen No, santito. pero San la Muerte es medio copadito. Sí, Porque sí. para un personaje de teatro me acuerdo que tuve que investigar y no es o sea, tiene las mismas reglas de todos los otros santos, solo que se pone bravo, sí. Claro, el momento que uno hace un cierto tipo de pacto con esto, ¿verdad? Acá dicen que la creencia dice que también la gente se pone para que no le entren las balas. También, bueno, y por eso, en el sentido de, hay un famoso personaje que en algún momento podemos conversar, que es conocido por mucha gente en el sur, Cazapá y otros, se llama Regino Vigo. Hay una serie de historias de él, de cómo él inclusive se mimetizaba, era una especie de Robin Hood paraguayo, ¿verdad? Robaba inclusive de la gente y le daba a los más necesitados. Fue un tipo muy perseguido, ¿Cómo se varias llamaba? veces le disparó. Regino Vigo, es de la zona del límite entre Cazapá y Itapúa. Hay un libro de un amigo que escribió varias historias de él y donde se cuenta que él tenía el famoso abogado, ¿verdad?
Y bueno, dentro de eso hay una serie de otras creencias. Acá, Por por ejemplo, ejemplo, tiraron uno. Comer galleta en el baño cuando tenés orzuelo. cuando Orzuelo sí. Sí. Y mismo el anillo que uno se frota acá, Sí. una cosa más sucia que no sé qué, y uno frota allí Sí, pensando que se va a curar con eso. Y después dice la gente y rebelde, y se le bajó, se le subió, Se y movió. no es otra cosa que la infección. ¿Sabían que, por ejemplo, al angelito dice que no se le tiene que llorar? Porque si se llora al angelito, se mojan las alas y no puede ir al cielo. ¿Ya? ¿Verdad? ¿No escuchas eso? Que se Mal humedecen tema las para hablar alas. también en este momento, pero bueno, está bien. Eso es lo que se cuenta y se dice, dentro de las creencias, más allá que sean ciertas o no. Igual cosa, en el ataúd de una persona nunca tiene que sobrar un resquicio. Tiene que estar ¿Por qué? apretadito. Tiene que estar apretado. Algunos, inclusive yo llegué a ver que le ponían la Le famosa rellenan. chipa argolla, le Sí, ponían allí para rellena. completar la parte. Pues supuestamente va a llegar alguien más, pues. O una remuda de ropa. No tiene que haber espacio. Para que no tiene que haber Eso sí espacio. escuché ya. Sí. Bueno, cierto o no, yo hablo de creencias. Mi Aquello mamá de. no me dejaba cortar la uña de noche porque dice, Oma, no antes. Oma, no Sí, antes. alguien se va a morir en la A casa. los- No, a los que muertos se les corta nomás la se les uña. corta la uña de Ah. noche. A la noche. Sí. Sí. Y a mí no me dejaba cortar la uña de noche. Qué imbécil. A nosotros nos decían porque alguien se iba a morir en casa. Nos enseñaron. O zapato encima de la mesa también. Ay, También, Israel, olvídate. también. Me decían, no, solamente los muertos tienen sus zapatos encima de la mesa, me decían. Entra, por eso digo, más allá de cualquier cosa, hay tantas de estas que no tienen probablemente un fundamento científico, pero que la gente toma como algo que Tanta probablemente, seriedad que parece, ¿verdad? claro, creó una costumbre, un hábito. Como el vaso debajo del ataúd. Eso ya Debajo viste también. ¿Por qué eso? Y supuestamente la persona fallecida tiene sed. Yo tengo una experiencia muy personal Pero cuando... se acaba el agua en algún momento. Muy loco es. Y Pero se va a se evaporar. evapora. Y sí, pero cuando vos estás ahí en susceptible, pensá otra cosa. Y ustedes sabían que Vale. inclusive Sí o sí, cuando sí o se sí. hace el famoso altar para lastimosamente alguna persona fallecida, tiene que ser alguien ajeno a la familia. O sea, no tiene que ser alguien de la familia. Y la misma cosa es el que desarma, no puede ser la misma persona. Y se ponen las velas y una vez me ocurrió algo increíble que me quedé con la conciencia de un asesino, ¿verdad? Ay, Dios mío, profe. Terminábamos el rezo el primer día y había una cosa que yo no sabía. A partir de allí nunca más. Ni se me ocurrió lo ir más a un velorio por allí, ¿verdad? Las 9 velas y una persona me dice al terminar de rezar que apagase las velas. Entonces, yo como estaba muy cerca en la cabecera, al costado, empiezo apagando la primera de arriba. Cuando hago eso, una señora se agarra la cabeza y me dice, va, épico la areyapoa. ¿Qué hiciste? Eres yucayo, Alan de la pichape, me Te dice. mataste de vuelta. Le volviste a matar. Y yo, desesperado, trato de encender un fósforo y me dice, ya eres yucayo, amo a llover, me dice. Ya le volviste. Tuve que salir ¿Y corriendo. cómo es lo de la vela entonces? Y ¿Cómo hay que hacer? la primera de arriba se tiene que apagar ella sola. Las 8 que están abajo puedes apagar. Ah. La misma cosa en el interior, la carreta que le lleva, porque obviamente no hay un BMW ni nada por el estilo allí, ¿verdad? Le lleva y esa carreta normalmente los 9 días del rezo no se usa. Se le enciende siempre una vela al momento que empieza el rezo de la gente. Eso también, probablemente escucharon del uso del luto, ¿verdad? En algunos casos podía llegar hasta más de 2 años y medio, dependiendo de quién moría, el papá, la mamá, el esposo, la esposa. Hoy en día eso es imposible. ¿Cuántos dijiste vos? Hasta 2 años y medio el tope, ¿verdad? Pero habían, de acuerdo Ropa al- roja no se puede usar. Tampoco. O sea, dependiendo del parentesco tan cercano o no, ropa roja no puede usar tanto tiempo. y el tema en el caso de los varones, acá en la manga de la camisa o acá sobre el bolsillo, ¿verdad? Una cinta negra. No comas indicando. directo de la olla porque va a llover en tu casamiento. Eso También, que se van diciendo. también. Bueno, pero la cuestión creo que es importante en el sentido de todo lo que está vinculado con esa serie de creencias, de tradiciones, que en muchos lugares están vigentes. Con respecto a la criatura, por ejemplo, dice que nunca uno le tiene que hacer mirar, hasta dicen algunos 1 año, al espejo. Porque si o mañana vamos espejo, pues iña en guta y se va a quedar mudo. ¿Verdad? No se tiene que ver, por supuesto, antes se asusta la criatura. Hay otras que, por ejemplo, tienen la costumbre de siempre ponerle algo de color rojo
al recién nacido en el lugar donde, en la camita. envidia. La Sí, cintita. La cintita famosa, esa Con con mal el de anillo ojo. y todo ¿Sabes eso. que no veo más, profe? Antes. Ay, Pope tiene su cintita roja, mira. Y así como eso. Antes se buscaba entre las hierbas un pedazo de hierba grande Sí. para hacerle un anguaí, para Sí. ponerle con la cinta Con ¿Qué la es roja. cinta. agua ahí? Angua es un morterito. morterito. Un morterito. Pero ¿verdad? se hacía se buscaba así, estaba tomando, había un recién nacido en la familia y se buscaba así entre la hierba Uno más gordito. un trozo de hierba para hacerle el Con morterito. Pero eso el del que es el morterito. pedacito que es medio blanquito, ¿verdad? Que es más grueso. Sí, pero tiene que ser normalmente puesto así, si no era el anillo del papá o la mamá, ¿verdad? Lo mismo, por ejemplo, el tema de dentro de esa serie de patrones, poner, por ejemplo, escoba detrás de la puerta. Por si viene alguien, entonces la escoba le manda para el que viene. Para que O- se vaya la Y se visita. vaya la mala y, energía. y también, otros claro, ponen sí. una botella cargada de agua. Dicen que cuando entra una persona de mal agüero, de mala energía, Como todo la lo que ruda, quiera, ¿no? ¿sí? Se rompe la botella. Ay, hijo. Y allí nomás ya se le... yo conocí el caso de una señora que Salga de mi casa. llegaba una persona muy cansada a la siesta para ver, no era de la casa, y estaba la criatura, nacida hace unos días, él venía para verlo, era su sobrino. Y la abuela, que era parte de la casa, cuando le veía a él cansado, llegando allí, sudado inclusive, le dice, guapiñandeco, abejanija le dice. Quédate acá y vas a esperar. Le sirve un vaso de agua y le hizo esperar casi 30 minutos que se tranquilizara y allí le dejó entrar a ver a la criatura. Porque dice que eso no se tiene que hacer. Que todas esas energías que despedimos nosotros impactan en la criatura. Allí que había toda una tradición instalada de que hasta 40 días nadie tenía que ver a la criatura que no sea de la casa. Sí. Eso se redujo a 7 en algunos Y casos. que es lo que lo cobra, porque científicamente va acompañado con esta cuestión de que le piden a los padres de 40 días, porque el bebé no puede tomar ningún remedio, está expuesto a demasiadas enfermedades que el adulto no sabe ni siquiera si tiene. Entonces lo mejor es eso. Es cierto, y dentro de eso dice que la criatura tiene una sensibilidad mucho mayor que nosotros. Claro. Nosotros despedimos energías y dicen que esas pueden impactar, y es la que supuestamente genera, entre otras cosas, el famoso ojeo o yeharu, que es una especie de hidrocefalia. Se le agranda a la criatura a la cabeza. Eso me pasó. Y eso, aparte, no te Nos preocupes. pasó, profe. Sí, no te preocupes. Y bueno, y la cuestión es que se le lleva, hay veces, o 7 martes o 7 viernes a alguna especie de curandero y le reza. Y una de las recomendaciones para que no le crezca más la cabeza es pedirle al sacerdote una media. Ponerle eso a la criatura para que no le crezca más. Es posible. Y hay gente que hizo, Profe, lastimosamente nos tenemos que ir. Bueno, el próximo miércoles nos vemos. con todo gusto. Bien. Saludos, señor. Nos vamos. Gracias. Cierre. Gracias. Aper.